Amables oyentes, en el día de hoy y continuando con la serie de entrevistas con motivo de esta campaña electoral y las elecciones que serán el próximo 11 de marzo, donde se elegirá el Senado y la Cámara de Representantes para los próximos 4 años, nos acompaña el profesor y humanista Germán Umaña, quien tiene una destacada labor en la parte académica y en las letras. Queremos hoy que nos haga una exposición y que se presente ante la comunidad de Villaleiva y la provincia de Ricaurte. No, un gran placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Saludo a los amigos de Villa de Leyva y todo el Alto Ricaurte. Bueno, yo soy un hombre que ha estado en el pensamiento político toda la vida, pero jamás ha estado en la política activa. Sin embargo, a partir de lo que está pasando en nuestro país, pero sobre todo la conclusión de un proceso de paz como el que hemos vivido y las dificultades que tendremos para solucionar las diferencias que existen en el posconflicto, he considerado que es un buen momento para aportar a la política activa y por eso lancé mi candidatura al Senado con el Polo Democrático Alternativo y es el número 8 por si al caso quieren votar. Presentarme, pues es tan difícil presentarse a sí mismo, pero sí, puedo decir que soy un profesor y un investigador. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Ciencias Económicas y investigador, que como usted dice, un hombre de letras, sí he hecho algunas cosas de letras, de literatura, pero fundamentalmente investigación económica e investigación internacional. Y mis trabajos pues han sido claros, pues por un lado la academia, por el otro lado la investigación. He sido negociador internacional tanto en la comunidad andina como en cosas como el ALCA o la negociación del acuerdo de asociación ante la Unión Europea, y en tiempos libres he trabajado mucho con los empresarios colombianos, capital nacional, y en el desarrollo de una alternativa de desarrollo de bienes y servicios que incorporen trabajo nacional, capacidad humana e incorporación también de progreso técnico. En estos momentos el país está en una gran encrucijada. Es un momento histórico, tal vez como se vivió en 1901, en 1948, en la década del 90, con la muerte, con el asesinato de tantos líderes y tantos candidatos, que fueron como 4, y la liquidación de un partido entero, que fue la Unión Patriótica. Y ahora, en esta oportunidad de guerra o paz, ¿avanzamos hacia una Colombia nueva, en paz, o volvemos a seguir en estos 200 años de guerra? Eso, ¿cómo lo ve desde su visión hacia el futuro y qué pretende en llegar al Senado? Mire, la gente con la que yo he compartido somos partidarios siempre de la paz. Entonces le quiero decir con toda franqueza, yo no creo que haya la menor posibilidad de volver a un estado de guerra, a pesar de los señores de la guerra que quieren conservar sus privilegios. Ya la paz tendrá que consolidarse y la tendremos que consolidar todos, pero sobre todo los jóvenes, quienes van a construir un nuevo proceso diferente al que vivimos nosotros. Ni usted ni yo hemos vivido un momento de paz, siempre hemos vivido en una estructura de la guerra. Pero por otro lado, la discusión no puede seguir siendo esa que usted plantea, de guerra o paz, o la que plantean los enemigos de la paz. La discusión es qué vamos a hacer para consolidar el proceso de paz en una estructura profundamente inequitativa, en una globalización salvaje, sin rostro humano, en donde la propiedad ha tenido todos los privilegios por encima de cualquier un derecho fundamental, y en donde esa propiedad con derechos cuasi absolutos desafortunadamente ha llevado al país a una inequidad que se manifiesta en el coeficiente de Gini, en donde somos el segundo país más desigual de Latinoamérica y uno de los 10 países en el mundo más desiguales. Entonces hablemos de los temas, ¿para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer para consolidar el proceso de paz? Y dejemos a todos esos locos de la guerra hablando solos. Bueno, el tema central
Y la discusión que se ha planteado frente a quienes proponen el apoyo al proceso de paz es que a algunos les van a quitar su tierra, que porque son el castrochavismo, el comunismo, que entre otras cosas ya se acabó, pero todavía aquí engañan a la gente con ese cuento. Ese tema que ha sido durante 200 años tan complejo, y hoy se mira como la posibilidad de un cambio, pero para producción, desde su visión, ¿cómo lo considera? Mira, hay muchísimas cosas en el tema de las tierras. El primer punto es algo que viene desde la colonia, y eso lo vivimos mucho en esta zona del Alto Ricaurte, donde hay propietarios por escrituras de la tierra, pero hay campesinos que la trabajan hace 300 o 400 años. Por supuesto, esto no es un problema de expropiación, es un problema de formalización de quiénes son los reales propietarios. Puede que a mucha gente le molesta, pero yo sí creo que la tierra es de quien la trabaja. Y quienes han trabajado durante 400 años la tierra tienen derecho a que le formalicen las propiedades. Ese programa es fundamental en la actual discusión y en muchos departamentos de minifundios y en donde la propiedad de la tierra realmente ha estado en quien la trabajan y no en los dueños de las escrituras. Desafortunadamente los programas del gobierno no nos han permitido avanzar como deberíamos haber avanzado. Pero en general creo que esos programas de formalización se harán sin muchos traumas. Segundo tema, ¿cuál expropiación? Si es que los que expropiaron la tierra fueron los parapolíticos, fueron los paramilitares, fueron los que sacaron de sus tierras a los legítimos propietarios en la mayoría de las zonas del país. Y claro, por supuesto, un programa de restitución de tierras para ellos va a ser una tragedia, porque es devolver a sus legítimos dueños la tierra, no hay ninguna expropiación. Y ese segundo punto, formalización y restitución, pues ahí tenemos que trabajar en la defensa de los derechos humanos y de los defensores de derechos humanos, que llevamos más de 100 muertos desde que se firmó el proceso de paz. Es el tema de la restitución, pero por supuesto, pelea contra todo aquello que ha sido la parapolítica, las BACRIM y todas las estructuras militares, es así, que siguen vigentes para defender los intereses de los que expropiaron la tierra. Entonces no nos equivoquemos, no estamos expropiando tierra, están restituyendo la tierra a sus legítimos dueños, ya hay que defender ese proceso. Y la tercera, que usted lo conoce bien en el Alto Ricaurte, en donde hay la expropiación de los terrenos del Estado en los baldíos, en muchas zonas que se está haciendo palma africana, que se hicieron todo tipo de tricuñelas para quitarle las tierras al Estado y dejarlas en manos de propietarios que son, por ejemplo, el señor dueño de Avianca, un brasileño, ¿cómo llama? Eframovich, o cosas de esas, o algún miembro del grupo económico que hicieron las pequeñas propiedades, las centralizaron en la tierra, o el señor Uribe, que tiene en su finca de por allá, ¿cómo llama? El Ubérrimo, tiene tierras que fueron baldíos, que se legalizaron por el tema de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, pero que al final terminaron en manos del mismo señor, el mismo señor Uribe, que son baldíos. Entonces fíjese usted, son tres temas: formalización, restitución y en tercer lugar, baldíos, en donde en formalización es un legítimo derecho de siglos, en restitución es devolver las tierras a quien se las robaron y a quienes lo expropiaron y a las víctimas, y en baldíos es que no sigan robando al Estado. Y una nueva política de tierras que permita hacer proyectos de largo plazo de desarrollo sostenible y no simple abandonar al campesinado a su posible desarrollo sin ningún apoyo en infraestructura además, sino hacer verdaderos programas en ley de tierras que no hagan lo que están haciendo, por ejemplo, la última ley de tierras, que dice que a los 10 años usted es legítimo propietario, ya están legitimando la propiedad de los que asesinaron a los campesinos y ellos son legítimos propietarios porque tienen la pertenencia. Hoy la discusión es la aplicación de los derechos establecidos en la Constitución y que han venido pues en los últimos 16 años negándose, porque esa es la discusión. Tenemos una Constitución que no se cumple en esa materia. La idea hoy, ¿cuál es? Precisamente está en el acuerdo de paz, si se van a desarrollar o no esos derechos constitucionales. ¿Eso cómo lo concibe? Sí, mira, estamos hoy reunidos en una ciudad, en Villa de Leyva, donde Nariño tuvo un papel fundamental.
Mire, ese papel fundamental fue la traducción que hizo de los derechos humanos. Y también en una tierra que conoce como pocas esa declaración de los derechos de los pueblos, esa combinación, no de enseñar los derechos humanos, sino de cumplir con los derechos fundamentales inmersos en los derechos humanos y en los derechos de los pueblos, pues es la verdadera discusión hacia el futuro. Tenemos que crear el equilibrio entre esa inequidad de la que hablamos al principio de la entrevista, con los derechos fundamentales incluidos en nuestra Constitución del 91, en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo, en materia de cultura y, por supuesto, en materia de todo lo que tiene que ver con los derechos a esa cultura con recreación y deporte para nuestros muchachos. Es decir, es el rescate de los derechos fundamentales en la Constitución, pero no porque están escritos en la Constitución, sino porque tenemos que hacer un plan de desarrollo sostenible y equitativo que se oponga a esa globalización sin rostro humano, que lo único que favorece es el crecimiento, las utilidades de la propiedad y no el desarrollo integral de una sociedad. Es decir, debe existir realmente ese equilibrio. No es que todo para la propiedad, ni todo para los derechos, sino que no debemos ser populistas, debemos equilibrar los recursos para que siga habiendo desarrollo con crecimiento, pero que por otra parte podamos equilibrar el incumplimiento sistemático que tenemos de los derechos fundamentales de nuestra sociedad. En cada uno de los temas que les mencioné, en cada uno de esos temas tenemos una alternativa para proponer. Un Senado donde se buscan unas mayorías para la implementación del proceso de paz, que sin ello es más difícil. ¿Cómo la concibe para precisamente lograr la consolidación de este acuerdo de paz? Mire, nosotros sí creemos que el peligro de que se ralentice la posibilidad de la aplicación de los acuerdos de paz es muy grande. Eso precisamente me llevó a mí y a muchos otros a participar en este proceso político, porque tenemos que llamar a la gente a que vote por un proyecto, a que vote por la continuación y la consolidación del proceso de paz, a los trabajadores de la salud, para que vuelvan a defender los derechos de la salud con las unidades de empresa que se deben hacer, con el hecho de que no se puede seguir explotando los precios de los medicamentos por los acuerdos internacionales que hemos firmado, por el hecho de que tenemos que romper ese manejo financiero en la salud simplemente por parte de las EPS, no para que desaparezcan, como lo dijo algunos simplemente, sino para que sean sustituidos por un sistema de financiarización y de administración de los recursos que sea eficiente, y en donde no sigan existiendo las alianzas de esos entes financieros y esos traficantes de la salud que no permiten que lleguen los servicios de la salud a la población en general. Lo mismo pasa en el tema de pensiones, si quiere usted hablar de eso. Lo mismo pasa, es que, ¿qué tal esas propuestas que nos están haciendo ahora? Que porque los paisas, que son mis amigos, son más eficientes según ellos, vamos a pagarle un salario mínimo más alto, y aquí a los boyacenses nos van a pagar un salario mínimo más bajo. Entonces no solo es más pobreza, sino más desigualdad. No, tenemos que promover el trabajo digno. Y el primer tema de fondo es que los informales se formalicen, pero en condiciones dignas. ¿Cómo conseguimos eso? Pues repartiendo la parte fiscal y de los impuestos. ¿Qué tal? Y esto no le va a gustar a mucha gente. ¿Por qué tenemos que seguir dando impuestos para fiscales a las cámaras de comercio, por ejemplo, para que hagan edificios monstruosos en la calle 26 de Bogotá? Ellos ya son autosuficientes, que trabajen con su autosuficiencia, pero que no sigan recibiendo los impuestos del Estado. O a las cajas de compensación, haya que algún campesino, algún obrero o alguno de los que están a nuestro alrededor que haya ido a esos complejos turísticos y recreacionales tan bellos que jamás le llegan a la gente de la población y la gente más pobre. No, es que hay una forma de manejar para fiscales para que no sigan favoreciendo a unos pocos, o a los fondos ganaderos, o a los fondos bananeros, y que los dediquemos a trabajar en la formalización, en la posibilidad de que la gente adquiera un trabajo digno y que no sigan proponiendo salarios diferenciales o aumento de pensiones,
cuando lo que estamos es estar dando subsidios, cuando lo que estamos dando, perdón, es subsidios a los más ricos. Es decir, aquí las pensiones y los subsidios son para representantes, senadores, magistrados y altos funcionarios del Estado, y esas pensiones reciben el 80% de los subsidios del Estado, cuando tenemos que fijar salarios bajos para, no solo para los senadores y para los representantes, sino salarios decentes, pero que tengan una característica, que no haya tanta inequidad. Tenemos que eliminar los subsidios a los más ricos, tenemos que incorporar a los informales a la formalidad y tenemos que crear fondos de pensiones, fondos de empleo y trabajo digno realmente sustentable en el largo plazo para nuestra economía. Un aspecto fundamental que surge en el tema, en el acuerdo de paz, y es que aflora la corrupción en toda su mayor dinámica. Y en ello pues sale implicado pues los sectores de extrema derecha que hoy quieren volver al poder después de 200 años, seguir en el poder mejor de 200 años, y decir que nada ha pasado. Eso para usted, ¿cómo lo concibe hacia una visión de Congreso? Mire, básicamente el tema de la corrupción está en todas partes, pero cuando dice uno combatir la corrupción le suena un poquito demagógico, un poquito populista. Lo que se ha entronizado en el país es una cultura de la corrupción, es una cultura política que usted lo dijo claramente, de la gente que ha estado en el poder durante estos últimos siglos, si se quiere llamar, y que han entronizado la forma de relación con la población mediante yo le doy, usted me da, y por eso las campañas políticas que uno ve son una barbaridad de costosas como se están haciendo. ¿Qué pasa? Yo creo que el tema tiene que ver con una cosa mucho más profunda, es crear una cultura que permita que la población entienda que cualquier cosa que sea corrupta de todas maneras va a significar para ellos más pobreza y más dificultades. El trabajo está para hacer en las universidades, en los colegios, en los niños, en los adolescentes, aún en los viejos que ya tenemos un problema de Alzheimer y que se nos endurecieron las arterias, pero que tenemos la posibilidad de pensar que podemos dejarle una sociedad mejor a los más jóvenes. Entonces, mire, sí, la corrupción, tenemos que derrotarla en las urnas, pero tenemos que tener un programa de cultura ciudadana, de educación. La educación es lo fundamental, en donde nuestros muchachos no piensen como sus padres, sino piensen todo lo contrario a sus padres. Es una contradicción con antagonismo que tendrá que resolver la sociedad colombiana. Y los jóvenes la están resolviendo por su cuenta, porque ya no confían en los viejos que tienen esas prácticas políticas. Y precisamente mi punto siguiente era, como académico, como dirigente educativo, la propuesta de hace 100 años, de esa educación universal, de la posibilidad de la educación para la mayoría o para la totalidad de los jóvenes, ojalá, ¿eso está dentro de la propuesta suya en el Senado? Mire, es tan fácil hablar de acceso universal a la educación. Es tan fácil decir que debe ser educación pública, es tan fácil decir que debemos trabajar en el nivel básico, en el nivel universitario y demás, y decir, llegue acá, pero es que se desvirtuó de tal manera la educación que vamos a tener que tener una propuesta mixta, una propuesta de construcción. Los economistas y los académicos decimos, mire, lo fundamental, y eso es cierto, es la educación por una parte y segundo la incorporación de progreso técnico. Esos son los dos factores esenciales. Por lo tanto, tendremos en esa propuesta que estamos haciendo que buscar los recursos precisamente para crear las bases para que haya desarrollo científico, desarrollo tecnológico, que promovamos el emprendimiento, que promovamos sobre todo la participación de la microempresa, de la pequeña, de la mediana empresa, de los sistemas autogestionarios, de las cooperativas,
y en general de todo aquello que puede generar desarrollo con incorporación de capacidad humana, y la capacidad humana es hacia dónde vamos a dirigir la educación. Y la educación no es para las profesiones liberales, quiero aclararle que yo soy economista y también sé que usted es abogado. No más abogados, no más economistas, más científicos sociales, por supuesto, más químicos, más físicos, más matemáticos, más lenguas para universalizarse. Y nosotros tenemos que hacer una modificación fundamental en la enseñanza, dotar a los maestros de las capacidades para poder ejercer su profesión, porque en este momento tienen grandes dificultades, hacer grandes desarrollos en materia de científicos sociales y de científicos e ingenieros, por decir algo, y tratar de priorizar los recursos hacia universalizar el acceso a la educación, aumentando la cobertura, por supuesto, y eliminando esos programitas discriminatorios como el de Ser Pilo Paga, para que podamos decirle a los jóvenes que ser joven paga, sin discriminación si es pilo o no es pilo. Un aspecto que ha venido planteando su campaña, que es el candidato de la provincia de Ricaurte. ¿Por qué ese comentario, ese planteamiento suyo? Bueno, nosotros llevamos los Umaña en Boyacá y es malo hablar de eso, no sé, 400 años, ¿no? Ahí en la plaza de Villa de Leyva, en el Banco Popular, hay una placa, siempre hemos sido medio bobos, al primer mártir de la independencia, José Antonio Umaña, ¿no? Recuerda que desde ese entonces ha sido una historia de muertes inútiles en mi familia por defender los derechos humanos. La última hace 20 años de mi padre. ¿Y por qué la provincia de Ricaurte? Porque yo he querido plantear dos cosas. Un emprendimiento importante, que es en una pequeña finca que tengo yo, donde sembramos uvas y hacemos un proyecto de desarrollo sostenible. Usted sabe que sembrar una uva para hacer vino dura 5 años mientras llega la primera cosecha. Después, esas uvas viven 30, 40, no sabemos cuántos, 50 años. Y ahí está la sostenibilidad y técnicamente se hace con un mínimo de agroquímicos y con un mínimo de agresión a la tierra y se recupera. Ese emprendimiento lo hicimos con mi familia, pero con un solo objetivo: poder decirle a los muchachos, a los campesinos que deben sembrar. Y la idea nuestra, y ya lo estamos haciendo con algunos de los muchachos, que estamos sembrando un proyecto de desarrollo sostenible. Ellos siembran, yo no les voy a comprar las uvas porque esa sería una forma de explotación, pero sí les voy a enseñar a fabricar el vino, les voy a prestar la fabriquita que tengo, les voy a enseñar cómo se hacen las reglamentaciones del INVIMA, y yo sueño con que en el futuro todo ese valle de Sáchica y Sugamoxi pueda hacer una gran ruta del vino en un proyecto de desarrollo sostenible de largo plazo. Pero por otra parte, en ese Alto Ricaurte, pues hay proyectos fundamentales para nosotros que tenemos claro. El problema es el agua para riego, porque tenemos una vocación agrícola, y el problema es el agua para acueductos. Le cuento, yo soy el presidente del acueducto, de las Manitas, de la Vereda, del Espinal, y funciona bien. Y por otra parte, no solo es el agua, sino que, por ejemplo, en Sáchica, que es el centro geográfico de todas estas zonas, pues ¿cómo no va a haber el SENA, de verdad, haciendo un trabajo con los muchachos que están saliendo del colegio serio para convertirlos en técnicos, tecnólogos y seguramente una educación propedéutica hacia convertirse en profesionales? O cómo universidades como la Nacional, la UPTC y demás no tienen en una zona con vocación profundamente agrícola, profundamente técnica y profundamente turística, centros de formación en las profesiones agropecuarias, en la profesión, por ejemplo, de ingenieros mecánicos o de mecánica, que es tan necesaria para todo lo que hacemos en la parte agrícola. O cómo no vamos a tener profesionales calificados en turismo, pero el turismo que lo entiendan como un desarrollo sostenible, no como una explotación infame de nuestras riquezas naturales. Doctor, yo sé que podríamos durar todo el tiempo del mundo hablando de diversos temas que conoce tanto, pero solamente decirle que deseamos muchos éxitos en esta carrera por el Senado, y que, pues, desde luego, creo que es el senador
de esta provincia. Muchos éxitos, doctor Germán. Muchas gracias. No importa por quién voten, pero voten bien y voten por todos aquellos que son diferentes y que pueden crear un futuro de desarrollo sostenible para nuestro país y no un futuro de guerra, de miseria, de explotación como el que hemos vivido en los últimos 50 años. Muchas gracias.